este tiempo, en la adoración, en la alabanza. Estamos en tiempo de Adviento, en tiempo de advenimiento. Es un tiempo en el que se preparan los corazones para la llegada del Redentor, que es lo que significa advenimiento, la llegada del Redentor. Entonces, por este motivo, no voy a continuar hoy con el Evangelio de Marcos, sino que vamos a estar meditando en la profecía de Isaías, capítulo 9. Así que vayamos todos al libro de Isaías. Capítulo 9, versículos del 2 al 7. Y os pediría que, después de la introducción que voy a dar, pues tengamos todos abiertos pues, nuestras Biblias, nuestros dispositivos electrónicos, para poder seguir pues, las palabras que el Señor tiene preparadas para nosotros. Yo pienso que a pesar de los avances en la civilización, el hombre, cuando ve noticias o está enterado de conflictos o de guerras, generalmente desea la paz. Y cuando la gente ve conflictos, noticias, pues realmente se entristece en su corazón. Tiene un deseo de ayuda, un deseo de que se solucionen las cosas en ese país, en esa región. Miramos las personas que están en ese momento en guerra. Hemos pasado por situaciones en las que la Iglesia ha vivido esa situación en algunos de estos países. Por ejemplo, el conflicto armado entre Israel y Palestina pues ya dura 74 años. Parece que este conflicto no tiene fin, no termina nunca. El conflicto entre Afganistán, que los talibanes se apoderaron en agosto del país, pues sigue en marcha. Rusia y Ucrania parece que iban a tener una tregua, pero esa tregua nunca viene. Recuerdo cuando vino esta guerra, cómo se conmovieron las iglesias evangélicas para poder ayudar de alguna manera a estos países. Generalmente, pues, la guerra causa muerte, hambre, daños físicos y también daños psicológicos en el país. Es crueldad total la guerra. Generalmente los hombres delante de un conflicto desean la paz. ¿O no es así? Deseamos la paz. Isaías, en el capítulo 9, versículos del 2 al 7, el profeta está dando esperanza, está dando una nueva expectativa al pueblo de Israel. Y no hace falta que contemos todo el contexto de Isaías, porque creo que no es necesario para llegar al mensaje que esta mañana quiero dar. Está dando un mensaje Isaías a un pueblo que estaba oprimido y amenazado por los ejércitos de Asiria. Y esto es lo que dice Isaías en ese momento. Isaías, capítulo 9, versículos del 2 al 7. El pueblo que andaba en tinieblas vino gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián.
porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre se verán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, porque el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. El Señor bendiga su palabra. Y vamos a ver estos títulos que el profeta Isaías adjudica a este niño que nacerá. Porque sobre su hombro estará todo el dominio y el imperio del reino de Dios. Primero es admirable, segundo es consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Y dado este tiempo, en estas fechas, tiempo de paz, tiempo de comunión, tiempo de fraternidad, en que la paz está en los labios de muchas personas, pues vamos a hablar sobre este último título, sobre príncipe de paz. Isaías nos está enseñando sobre Jesús y vamos a pensar en cada una de las partes del príncipe de paz, cada una de ellas. ¿Qué queremos decir con que Jesús es príncipe? Rey, gobernador real. ¿Qué queremos decir con que Jesús es príncipe de paz? ¿Qué tipo de paz nos da este príncipe? Pensemos primero en Jesús como príncipe. Jesús príncipe. Cuando tenemos esta palabra en mente y la nombramos, estamos pensando en algo más que un título, ¿verdad? Estamos pensando en algo reservado para personas de sangre real, un príncipe. Pero el texto bíblico es algo más que eso. Es algo más que un título formal. Jesús, con este título, comunica autoridad judicial. O sea, Jesús, con el título de príncipe de paz, tiene el niño que va a nacer autoridad judicial sobre su reino. Él es el rey. En él recae el peso del gobierno de su reino. Precisamente Isaías procura enfatizar este punto a lo largo de este texto. Y nos dice así el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido. Un niño nos es dado. El principado está sobre sus hombros. Y más adelante Isaías continúa con este mismo lenguaje de gobierno real. Nos dice en el capítulo 22, si lo queremos buscar, capítulo 22, verso 22. Isaías, en el capítulo 22, verso 22, continúa hablando del rey de este reino, con este mismo lenguaje. Dice así, Dios dice en su palabra, de esta manera: yo
pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Él carga sobre sus hombros todo el peso y la autoridad ejecutiva del gobierno de Dios. Todo. Él carga sobre sus hombros el peso de gobernar. Es sencillo, ¿verdad? El peso de gobernar. El niño Jesús, que nació en Belén de Judea, llegó a ser rey. Él llevaría el peso del gobierno del reino de Dios sobre sus hombros. Y generalmente cuando nos indicamos o cuando nos referimos a un niño, pues bueno, en él no relacionamos la palabra autoridad, no relacionamos la palabra gobierno, dominio. Más bien, cuando vemos a un niño, pues bueno, vemos fragilidad, dependencia, atención. Pero el Señor Jesucristo, el niño de Belén, no es cualquier niño. No es un niño cualquiera. Es un niño que desde aquella Navidad en Belén hasta esta Navidad y las Navidades venideras estaba señalado para ser coronado con honor y gloria, para ser el rey de la creación, para ser el rey del universo, para ser el rey de su pueblo. Pero mis hermanos, podemos darnos cuenta y podemos mirar en el versículo 4 y nos daremos cuenta de la descripción que Isaías hace del nacimiento del Señor Jesucristo, de la situación de opresión y de dolor a una situación de alegría y de liberación. Habla de la vara sobre los hombros de un pueblo que vive oprimido y del cetro del opresor. Esto llegará a su fin. La vara y el cetro del opresor llegarán a su fin. ¿Entendemos lo que está diciendo el profeta? ¿Entendemos lo que Isaías está expresando conforme a la voluntad de Dios en este libro? Isaías está diciendo que la carga del pueblo de Dios sobre nuestros hombros se quita porque el niño es nacido. Él es el Rey Jesús. Lleva la carga del gobierno sobre nosotros. ¿Entendemos? Él lleva la carga del gobierno sobre nosotros, su pueblo. El peso de la carga de nuestros hombros es suprimida, es quitada por Él, porque Él lleva y es el príncipe de paz. Y por esa causa se nos llama. Por esa causa se nos llama. ¿Recuerdas cómo se nos llama? ¿De qué manera se nos llama en Mateo 11, del 29 al 30? ¿Recordáis? ¿Recordáis lo que dice Jesús? Esta es la causa de por qué se nos llama en este versículo. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el versículo 4 de Isaías habla de un sufriente y pesado yugo de opresión en el pueblo de Dios, puesto sobre sus hombros. Pero el Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga.
Cuando habéis leído este versículo, ¿habéis realmente entendido lo que este versículo está diciéndonos? Pues escúchame un momento, por favor. Por favor, préstame atención. Hay dos maneras de vivir. Solamente hay dos maneras de vivir. O tus hombros soportan la vara del opresor y del yugo de la sufriente carga del pecado y de la culpa a los ojos de Dios. O caes bajo el reino del príncipe de paz y tus hombros soportan el yugo de su autoridad, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y cuando hablamos de autoridad, quizá, la autoridad, algo que me impone algo, es autoridad para mí, pero su yugo es fácil y ligera su carga. Estas son las dos únicas opciones que tenemos los creyentes para vivir. Solo hay dos opciones. Ahora bien, podemos decirnos a nosotros mismos que estamos viviendo en libertad, ¿verdad? Bueno, yo vivo en libertad, siento que soy libre, pero la Biblia, hermanos, la Biblia deja muy claro que cuando los hombres viven en sus propios términos, están siendo esclavos del pecado. ¿O no es verdad? La independencia radical no es la verdadera libertad. El contentar nuestras conciencias con partes del Evangelio a veces no es la verdadera libertad. La independencia radical no lo es. No importa lo que la cultura de este tiempo defina, desarrolle e imponga. No importa. En la manera de vivir, no importa. Hermanos, la verdadera libertad es someternos al yugo fácil y a la carga ligera de Jesucristo. Esa es la verdadera libertad. Cuando no eres libre. Todos arrojan en momentos de angustia ese momento de piedad, ese momento de necesidad en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que arrojar las riendas de nuestra vida para reconocer el alivio que es no tener ese yugo de opresión sobre nosotros. Las riendas a Jesús, las riendas de nuestra vida, en su autoridad, en su dominio. Porque todo lo que viene de Dios es bueno, ¿o no? Es bueno para su pueblo. Es aquí que la historia de Navidad sea tan buena noticia, ¿verdad? Gracias a Jesús puedes intentar buscar sentido a todo. Gracias a Jesús puedes quitar el yo en medio de ti. Gracias a Él. Gracias a Jesús puedes dejar de intentar anticiparte a las eventualidades de tu vida porque Él las lleva. Jesús elimina la carga de tu gobierno porque tus espaldas no son suficientemente grandes para llevarlo. ¿No lo entiendes? Ha venido un rey muchísimo mejor que tú. Habla de su voluntad.
Dobla tu voluntad al señorío y abraza el dominio de Cristo en tu vida. Abrázalo. Abrázalo. De esto no te arrepentirás nunca. Abrázalo. Deja que Jesús tome las riendas para que puedas confiar en Él. Si pregunto ahora, ¿quién confía en Jesús? Yo creo que todos levantan la mano. ¿Verdad? ¿Jesús tiene las riendas de tu vida? ¿Las lleva? ¿Te dirige? Puedes confiar en Jesús. Él es el príncipe de paz. Sobre sus hombros descansa el gobierno de este reino. Del reino donde estás. Dice así, yo y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá un fin. No tendrá un fin. Dobla rodilla ante el Rey Jesús. Dobla la voluntad de tu corazón y encontrarás la paz. En realidad no hay otra manera de tener a Jesús. Es que no hay otra. No hay otra forma de encontrarse con Jesús. No hay otra manera de entregarse a Jesús, no hay otra manera de conocer la voluntad de Dios, no hay otra manera de cristianismo, no hay otra manera de ser creyente, no hay otra manera de vivir en fe, no hay otra manera de acercar a Jesús a otras personas, no hay otra manera, es depender de Jesús. Dobla rodilla ante el Rey Jesús y encontrarás la paz. En realidad no hay otra manera, no puedes tenerlo en otros términos, no puedes tenerlo de otra manera, no puedes tenerlo como Salvador, rescatador, amigo y no tenerlo como Señor, Príncipe y Rey. No se puede, es imposible. Así que no te engañes a ti mismo, no os engañéis, que vuestro corazón no os engañe de verdad. No os engañéis, ¿eh? El corazón que Jesús limpia, Él manda en ese corazón. No hay liberación sin el dominio de Jesucristo. No hay. No hay. Eso significa que no podemos integrar a Jesús en nuestro estilo de vida sin seguir como antes. No. Significa eso. El niño de Belén, el hombre del Calvario, no se dejará llevar por el sentimentalismo de la Navidad. Él vino a reinar, vino a ser rey. ¿Dónde? En tu corazón. Vino a ser el rey de tu vida, de tu corazón, de tu voluntad, de tu manera de vivir, de todo lo que haces. Vino a ser el rey. Estamos entrando en la Navidad. Vino a gobernar y a que el gobierno esté sobre sus hombros, no sobre los tuyos. Este peso de gobierno recaiga totalmente sobre él. Si el hombre rompe el yugo del opresor en nuestros hombros, si Él lo rompe, nos quita el yugo de la carga. Él carga el peso del gobierno sobre nosotros. Buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Pero luego nos llama a someternos a su dominio, ¿verdad? Sin duda, el yugo es fácil y ligera la carga, pero si queremos tenerle, debemos tenerle realmente como lo que es, el Rey del universo, ¿no? El Rey de lo creado, el Rey de su pueblo.
Dios te llama esta Navidad, vamos a entrar en Navidad, ¿verdad? Dios te llama en esta Navidad a dejar de vivir como si tu vida fuera solamente tuya. Si eres cristiano, no eres tuyo. Lo repito. Si tú eres cristiano, no eres tuyo. Fuiste comprado por un precio. Jesús es el Rey. Tal vez sea ahora que empezamos a entender cómo es nuestra vida. Cómo debe ser nuestra vida. Cuando Él está al mando y nosotros nos sometemos a su dominio. Esa es la realidad, ¿eh? No estoy inventando nada que no esté en la palabra del Señor. Él es el príncipe, Él es el rey, a Él pertenece la autoridad. A Él pertenece la autoridad ejecutiva de su reino. Él quiere el señorío del corazón en su vida, en tu vida. Pero, en segundo lugar, Jesús es príncipe, pero también es príncipe de paz, ¿verdad? Es el príncipe de paz. ¿Qué nos dice Isaías sobre la paz que trae Jesús? Al hablar de la paz, tenemos que evitar, algunos errores que son comunes cuando miramos la palabra paz, cuando nos hablan de paz, cuando vemos en algún anuncio de televisión y hablan sobre el tiempo de la paz, la noche de paz. El primero de ellos es que la paz que trae Jesús pues realmente no es la ausencia de guerra, la ausencia de conflictos. No lo es. Y tampoco la paz que trae Jesús es la ausencia de luchas, de guerras. Sí que la paz que trae Jesús es una realidad positiva, eso sí es verdad. Otro error que podemos tener es que cuando pensamos en la paz de Jesús, inmediatamente y subjetivamente pensamos que si conoces a Jesús, Él te da una sensación de paz. Bueno, sí, ¿hay algo de verdad en eso? Por supuesto que sí. Porque estar bajo el señorío y el dominio de Jesús significa que Él trae consigo el gobierno de tu corazón, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Para qué? Para guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Sí, hay un componente subjetivo en la paz del príncipe de paz. Pero realmente no es esta paz la que se está refiriendo el profeta Isaías. La referencia principal que Isaías tiene en mente es que Jesús es una verdadera paz objetiva, una verdadera y real paz. ¿Qué significa esto? Pues volvamos al versículo 4 y veremos algo que el profeta describe cómo es el gobierno del Mesías rompiendo el yugo del opresor de los hombros del pueblo de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice en el versículo 4? Nos dice que sucedería como el día de Madián. Esta es una nota que no debemos
dejarla atrás. La leemos y bueno, la dejamos atrás o no le damos importancia. Pero sucederá como en el día de Madián. ¿Ves esta pequeña nota en el texto? Es fácil pasarla por alto. Isaías hace referencia al día en que los madianitas oprimieron al pueblo de Dios. Eso lo tenemos en Jueces, capítulo 6 al 8. Sucedió durante el gobierno, durante la vida de Gedeón, que era juez de Israel. Y Gedeón pudo triunfar sobre los madianitas y trajo paz a la tierra del pueblo de Dios. El profeta dice que el Mesías será un mejor Gedeón. Un Gedeón mucho mejor. ¿Por qué? Porque traerá la paz, pero la traerá tras su triunfo, tras su victoria. Curiosamente, Jueces, capítulo 8, versículo 9, si lo podemos buscar, encontramos a Gedeón en medio de su campaña contra los madianitas. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice a los hombres de Penuel? Les dice lo siguiente: cuando vuelva en paz, derribaré esa torre. Claramente no quiere decir que cuando regrese destruirá su poder pacíficamente, les preguntará por favor o les pondrá en algodones para destruir una torre, no. Les está diciendo que cuando fielmente haya derrotado a los madianitas, cuando haya triunfado y establecido la paz en su pueblo, entonces vendré y me veré con vosotros. Eso es lo que está diciendo Gedeón. Así que este es el punto. El punto es que la paz que trae el Mesías, el príncipe de paz, es una paz de una lucha que él gana. Esa es la paz. Es una paz de victoria. Es la realidad del punto del versículo 5. Mira el versículo 5, un momento por favor. Versículo 5, capítulo 9 de Isaías, versículo 5. Mirad lo que dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el triunfo de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Así que tengamos esta imagen en mente. Hemos visto alguna vez la imagen de cuando ha terminado una batalla, ¿verdad? En la televisión, en alguna película o en algún dibujo, alguna imagen. Bueno, al ver esta imagen vemos la escena de la batalla. El enemigo ha sido completamente derrotado. El humo de la batalla está sobre las nubes. Y el campo está lleno de parafernalia, armas, sandalias, botas, cascos, todo lo demás. Toda la ropa revolcada en sangre. Y aquí está ahora todos los regocijos de la estela de victoria, porque son quemados a fuego. La victoria de todos los que están contra el Señor, en este caso. Después de la victoria será quemado todos sus despojos a fuego. El mensaje es sencillo: Jesús gana, y gana una victoria absoluta. En Apocalipsis 17:14 describe el mundo en oposición al Evangelio. Busquémoslo. Apocalipsis 17:14.
Es una pequeña frase que dice así, Apocalipsis 17:14, le harán la guerra al Cordero. Una imagen de Jesús, el Cordero. Le harán la guerra al Cordero. Y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Cómo gana Jesús su victoria? Jesús gana su victoria obedeciendo a su Padre. Sí, gana la victoria Jesús. Sangrando, muriendo, resucitando y reinando. Así gana Jesús esta victoria. Triunfa sobre Satanás. Triunfa sobre el pecado. Triunfa sobre la muerte. Triunfa sobre el infierno. Y ahora está sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, gobernando todas las cosas y reinando como Señor. Espero que nos impulse las noticias que Puertas Abiertas tiene en su ministerio, en su página web. Más de 1000 cristianos fueron asesinados por su fe el año pasado. Con respecto al año anterior, imagínate. Más de 1000 cristianos fueron detenidos y 300 iglesias fueron atacadas y cerradas. 360 millones de cristianos viven en naciones con alto riesgo de persecución o discriminación. Más la cifra es 1 de cada 7 cristianos en todo el mundo. Y estoy hablando de algo que está fuera de nuestro contexto, fuera de nuestra visión, en otros países. Bueno, quizá en nuestro contexto el mundo responde más bien al desprecio, a la indiferencia, responde a Jesús volviéndose hostil, ¿no? Quizá cuando insistes en que solo hay un camino de salvación, quizá encuentras desprecio por la persona a la que le has hecho llegar este mensaje. Pero el mundo realmente sigue despreciando al Señor Jesús. El mundo sigue buscando sus propias iniciativas. Sigue despreciando las reivindicaciones exclusivas de Jesús como gobernador del reino de Dios. Incluso en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras fincas, en nuestras casas. Pero en otros lugares del mundo ese desprecio se desborda y acaba en persecución y acaba en la ira en cuanto al pueblo de Dios. La iglesia hoy en día sufre. Hoy, igual que en el tiempo de Juan, que escribió el Apocalipsis. Cuando escribió el Apocalipsis, las naciones hacen la guerra contra el Cordero. O en tiempos de Jesús, cuando se enfrentó a los gobernantes, no vimos la malicia del gobierno delante de Jesús. Por ejemplo, cuando se presentó ante Pilato. O como dice el Salmo 2. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Así piensa el mundo de Jesús. Así piensa. Pero el salmista continúa diciendo en el versículo 4:
El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aleluya. Amén. Jesús reina. Nos lo dice el Salmo 2. Jesús reina. Y las naciones, bueno, hagan lo que quieran. Intenten hacer lo que quieran. Vemos quizás dependencia moral, pero quizás la Iglesia en nuestra nación debilitada con los valores que apreciamos y queremos, los valores que realmente amamos de la palabra de Dios, pues están socavados, están excluidos de la sociedad, ¿no? Y rechazados en la cultura de este mundo. Vemos la Iglesia perseguida, sufriendo, y es fácil desanimarse. Es fácil ver que ante el avance del Evangelio, ante la oposición que tiene el cristianismo en esta era, es fácil desanimarse ante todo ello, pero debemos animarnos porque Jesucristo está sentado en el trono. Porque Él es el príncipe de paz. Y el aumento de su gobierno y de paz no tendrá fin. Ya pueden hacer lo que sea, oponerse de la manera que sea, perseguir a la Iglesia de la manera en que quieran. El reino crecerá. Y el aumento de su gobierno y la paz no tendrá fin. El resultado de la misión que nos ha encomendado el Señor Jesucristo, bueno, está clara, ¿no? Id por todo el mundo y haced discípulos. ¿Tendrá éxito la misión? Sí, claro, sí la tendrá. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús está sentado en el trono. En las alturas ya ha ganado esta victoria. La victoria es suya. Y está sentado en el trono de su reino y su paz prevalecerá hasta el fin de todos los tiempos, hasta la llegada de su gloria. Podemos enfrentarnos hacia la Navidad pensando en el 2023, todos aquellos que vivís bajo su gobierno. Lo podemos hacer sin ningún miedo, sin ninguna pena, sin ningún remordimiento, sin ningún temor, porque estamos bajo su gobierno, estamos bajo su autoridad. No porque seamos competentes, ni porque seamos inteligentes, seamos sabios, seamos capaces, no por nada de eso. Podemos afrontar nuestra debilidad en toda nuestra incertidumbre sin miedo, porque los tiempos son del Señor. Y el Señor está sentado en las alturas, gobernando y dirigiendo a su pueblo. Pero antes de terminar, permítame preguntarte. Déjame que lance una pregunta antes de terminar. ¿Conoces el mayor enemigo de todos a los que se enfrenta la gente en el mundo de hoy? Bueno, ¿cómo responderías a esta pregunta? ¿Quién es el mayor enemigo al que se enfrenta la gente en el mundo de hoy? Pues realmente no es el hambre, no son las enfermedades, y podemos descartar los países poderosos, Rusia, Corea del Norte, ISIS. Si no eres cristiano, en esta mañana,
si no conoces al príncipe de paz, tu mayor enemigo es el todopoderoso Dios. Dios todopoderoso es tu mayor enemigo. Es el mayor enemigo que puedes tener. Somos, dice Pablo, por naturaleza hijos de la ira. La amistad con el mundo, dice, es enemistad con Dios. Y no es que no puedes vestir como el mundo, ni puedas participar en cosas del mundo. Es que seas dirigido por el mundo. Es que el mundo te gobierne. El mundo dirija tus pensamientos, tus deseos, tus gustos, tu personalidad. Si estamos alejados del príncipe de paz, es por nuestro pecado. Escuchadme con atención. No hay forma de entender la Navidad si no entendemos esto. El príncipe de paz está por encima de cualquier cosa. El príncipe de paz es el que aporta la verdadera paz a su pueblo. La única manera de conocer al príncipe de paz es, primero, entregarnos al Señor Jesucristo y hacer la paz con Dios. Hoy, si no somos creyentes, estamos bajo la ira y la maldición de Dios. Estamos bajo su justo juicio. Si no hemos depositado toda nuestra fe y las riendas de nuestra vida las está dirigiendo Jesús. Pero en la cruz Jesús soportó toda la furia. Toda la furia del juicio divino para que los que creemos en Él podamos ser perdonados y reconciliados con Dios. En Cristo Dios está reconciliando al mundo en Él. ¿Tienes paz con Dios por medio de Jesucristo? El príncipe de paz vino a poner paz con Dios y reconciliarte con Dios. Él es el príncipe de paz. Esta es la paz. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con Dios? Qué aterrador es afrontar el futuro si todavía eres enemigo de Dios. Y por eso debes venir y entregar las riendas de tu vida, entregándola en sus manos. Por eso debes pedirle que venga y sea el Señor y Rey de tu vida y el príncipe de paz. Por eso tiene que ser tu maestro. Por eso va a tomar tu yugo. Por eso va a ser fácil y ligera su carga. Por eso. Él os invita hoy. Él os invita a su reino. Donde hay descanso para los cansados y cargados. Venid y doblad vuestras rodillas delante de Él, el Señor Jesucristo, nuestro gran príncipe de paz. El Señor Jesús realmente, yo me incluyo aquí, te confesamos, Señor, te confesamos en esta mañana, te confesamos que a menudo escogemos partes de la historia del Evangelio para contentar
a nuestras conciencias. Te confesamos que incorporamos a nuestra vida cosas de tu palabra y otras cosas no. Te confesamos, Señor, que queremos cambiar. Te confesamos que te hemos utilizado para resolver nuestros problemas, para llenarnos de nuestro yo, para estar más seguros de nosotros mismos. Te confesamos, Señor, que no hemos entregado realmente las riendas de nuestra vida a ti. Pero también estamos sabiendo y sabemos que necesitamos hacerlo. Necesitamos que tú seas el director y gobernador de nuestra vida. Nos acercamos a la Navidad, Señor. Vamos a recordar tu nacimiento. Vamos a tener presente, a ver al niño en el pesebre, a los reyes llevándole regalos. Señor, que pensemos en esta Navidad que tú eres el gobernador que ha nacido. El rey que ha llamado a su pueblo a humillarse delante de él, a pedirle misericordia y a caminar con él durante la vida. Durante esta vida, en este mundo que tenemos por delante. Hermanos, os pediría que oráramos juntos por todo esto. Señor Jesús, hemos sido rebeldes, hemos sido como hijos que no hacen caso a su Padre, Señor. Confesamos que hemos intentado llevar la carga de la realeza por nosotros mismos, Señor. Y eso es abrumador, Señor. Eso es cansado, Padre. Notamos el peso, Señor, de ser el jefe, el director, Señor, de ser el rey. Notamos ese peso delante de nuestros hombros, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que vengas y reines en nuestros corazones, que ocupes el lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores, que te entregamos a ti. Las riendas de nuestra vida en esta mañana, Señor. Nuestros hombros no lo son suficientes para llevarla, Señor. Tú eres grande, Señor. Te pedimos porque el gobierno sea solamente tuyo y sobre ti podamos descansar. Por favor, abre el reino para nosotros. Hazlo entrar. Queremos llevar tu yugo fácil y carga ligera para que podamos encontrar descanso para nuestras almas. La paz con Dios, la paz de Dios, de las manos del Príncipe de Paz. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén.